En este video les voy a hablar de la segunda ley de la termodinámica, que tiene que ver con la espontaneidad de un proceso o de una transformación. Veamos primero qué es un proceso espontáneo, que es todo aquel que ocurre sin la intervención de un estímulo externo. Por ejemplo, si tenemos la erupción de un volcán o la caída del agua por una cascada o el hielo derritiéndose sobre una mesa, son todos procesos que van a ocurrir espontáneamente sin que hagamos nada para que eso ocurra de esa manera. Ahora, o sea, el agua siempre va a caer, el hielo si lo dejamos sobre la mesada se va a derretir a temperatura ambiente. Son procesos que ocurren sin ninguna intervención externa. Ahora, los procesos espontáneos en una dirección no pueden ocurrir espontáneamente en la dirección opuesta en las mismas condiciones. O sea, un esquiador puede descender desde la cima de la montaña hasta la base de la montaña espontáneamente, esquiando, pero no puede hacerlo en la dirección opuesta, o sea, subir desde la base a la cima de la montaña esquiando. Podrá hacerlo por otro medio, pero no esquiando. O sea que espontáneamente desciende. Espontáneamente no puede ocurrir el ascenso de la montaña. Lo mismo ocurre con un clavo que se oxida al aire, espontáneamente se va a oxidar, pero no va a ocurrir la reacción opuesta espontáneamente. El clavo se va a oxidar lentamente, porque espontaneidad no tiene que ver con velocidad de reacción, pero el sentido en el cual va a ocurrir es desde el clavo limpio al clavo oxidado y no la inversa. Entonces, los procesos en una dada condición son espontáneos en una dirección y no lo son en la dirección opuesta. Sin embargo, al cambiar las condiciones, el proceso inverso puede ser espontáneo. Si tenemos inicialmente hielo a 10 grados centígrados, lo dejamos a 10 grados centígrados, espontáneamente el hielo se va a transformar en agua. Y si después enfriamos el agua a menos 10 grados centígrados, el agua espontáneamente se va a volver a transformar en hielo. O sea que cambiando las condiciones, el proceso inverso puede ser espontáneo. Un proceso espontáneo dijimos que es todo aquel que ocurre sin la influencia externa, aunque puede ser lento. Cuando se produce el proceso espontáneo, el sistema evoluciona hacia un nuevo estado de equilibrio. Equilibrio quiere decir que no va a seguir evolucionando. Estábamos en un determinado estado inicial y llega a un estado final, a un nuevo estado de equilibrio, de no evolución del sistema. Y que ocurra un proceso espontáneo o espontáneamente dependerá de la temperatura, la presión y la composición. O sea que hay que definir las condiciones para hablar de que un proceso se esté produciendo espontáneamente. Veamos el ejemplo de la expansión isotérmica de un gas, que lo tenemos confinado en el globo de la derecha, que está coloreado en amarillo, y el gas se encuentra a una presión de una atmósfera. Del otro lado, en el otro globo, se ha hecho vacío y ambos globos están separados por una válvula. Si conectamos los dos globos abriendo la válvula, se producirá espontáneamente la expansión del gas, que por la ley de Boyle, a temperatura ambiente, a temperatura constante, tendrá una presión total que va a ser igual a la mitad de la que tenía originalmente y ocupará un volumen que va a ser el doble del que ocupaba originalmente. Entonces, esta expansión isotérmica del gas es un proceso espontáneo y el nuevo estado que ahora tiene el gas es un nuevo estado de equilibrio, porque el sistema ya no evoluciona. Cuando un sistema alcanza el equilibrio es que ya no hay más cambios en el sistema. La no evolución o el hecho de que no haya cambio en un sistema indica que el sistema se encuentra en equilibrio. Ahora, el proceso inverso no es espontáneo, o sea que si cerramos la válvula va a quedar una parte del gas en uno de los globos y la otra parte del gas en otro globo. No vamos a volver al estado inicial, sino que va a quedar distribuido el gas entre los dos globos. Por lo tanto, el proceso inverso no puede producirse.
Ahora supongamos que estamos a la temperatura de fusión del agua, que es la temperatura de solidificación del agua líquida, o la temperatura de fusión del agua sólida. Estamos a 0 grados centígrados. Entonces, cuando estamos a esa temperatura y tenemos una mezcla de hielo y agua líquida, la velocidad con la que el hielo pasa agua y el agua pasa hielo son iguales, y por lo tanto el proceso no es espontáneo ni en una dirección ni en la otra. Entonces decimos que en esa condición, a 0 grados centígrados y presión atmosférica, el agua y el hielo se encuentran en equilibrio. El sistema no evoluciona en ninguna dirección y por lo tanto se encuentra en un equilibrio porque no existen cambios evidentes en el tiempo. Como dije anteriormente, el hielo se puede transformar en agua líquida y el agua líquida se puede transformar en hielo si cambiamos las condiciones. O sea que podemos volver al estado inicial modificando las condiciones a las cuales tenemos al sistema. En todos aquellos casos en los que se puede retornar al estado inicial por el mismo camino, decimos que el proceso es reversible. Es decir, al hielo le damos una determinada cantidad de calor y el hielo se va a convertir en agua. Mientras que después, si a ese agua le quitamos esa misma cantidad de calor, la vamos a convertir en hielo. Decimos entonces que por el mismo camino, dándole calor y quitándole esa misma cantidad de calor, podemos pasar del estado inicial al final y del final al inicial. Así completamos un ciclo. Decimos que el proceso es reversible. Todos los procesos son reversibles cuando podemos volver al estado inicial por el mismo camino que fuimos al otro estado. Ahora, un proceso irreversible es aquel en el que no se puede retornar al estado inicial por el mismo camino, sino que debe seguirse un camino diferente. Vamos a volver entonces al caso en que tenemos un gas confinado en un recipiente. Supongamos que tenemos un recipiente de todo este volumen completo con un diafragma que lo divide en dos, y en una de las mitades tenemos confinado el gas, la otra mitad está vacía, le hemos hecho vacío directamente, entonces está todo el gas confinado en la mitad del recipiente. Ese gas tendrá una determinada presión, un determinado volumen y estará a una determinada temperatura. Suponemos entonces que sacamos este diafragma y entonces, como consecuencia de ello, el gas se va a expandir. Si es una expansión isotérmica, la temperatura permanecerá constante, mientras que la presión descenderá a la mitad y el volumen aumentará al doble, porque el diafragma estaba dividiendo justo por la mitad al recipiente. Lo que se ha producido es una expansión irreversible. ¿Por qué? Porque es imposible que bajando de nuevo el diafragma podamos volver a la condición o al estado inicial por el mismo camino que llegamos a este segundo estado. Bajando el diafragma no podemos volver al estado inicial. Sin embargo, si comprimimos el gas nuevamente moviendo el émbolo que se encuentra a la izquierda del recipiente, sí podremos volver a estar en la condición inicial. Para ello habremos tenido que hacer un trabajo de compresión, porque ahora hubo un trabajo ejercido, una fuerza ejercida sobre el émbolo, una presión, para comprimir el gas, moverlo una determinada distancia hasta volver a tener al gas a la misma presión y el volumen que tenía originalmente. Pero para ello tuvimos que hacer un trabajo. Sin embargo, en esta expansión isotérmica, el gas no había ejercido ningún trabajo porque acá teníamos vacío. Entonces la presión era cero y el trabajo realizado por el gas fue cero, porque lo único que hicimos fue sacar este diafragma y dejar expandir al gas. Por lo tanto, volvimos al estado inicial, pero por otro camino. Decimos entonces que el proceso es irreversible, porque para que el proceso sea reversible tendríamos que haber podido volver al estado inicial de la misma, siguiendo el mismo camino que habíamos empleado para llegar al estado 2. Ahora, este proceso irreversible es espontáneo,
Pero ¿qué es lo que hizo posible que este proceso sea espontáneo? Porque no realiza ningún trabajo, no hay ninguna variación de energía interna, no pareciera que no hay ninguna fuerza impulsora para que el gas se hubiera expandido isotérmicamente y de manera espontánea e irreversible. Entonces, veamos otro concepto que hasta ahora no hemos tenido en cuenta y que se denomina entropía y que es una medida del grado de desorden que tiene un sistema y que influye en la espontaneidad de un proceso. Supongamos entonces que tenemos originalmente el gas confinado en uno de los dos globos que está separado del otro globo por una válvula, como en el caso anterior. Y abrimos la válvula y dejamos que el gas se expanda. Como dije, la expansión que estaríamos realizando es isotérmica, o sea, a temperatura constante, no realiza ningún trabajo porque es contravacío, no intercambia ningún tipo de calor y no hay ninguna variación de energía interna. Pero sin embargo, el proceso es espontáneo y la razón por la cual se produce el proceso espontáneamente es porque ocurre un aumento del grado de desorden, un aumento de la entropía del sistema, porque originalmente tenemos todas las partículas del gas que se van a estar moviendo en el volumen correspondiente al globo de la izquierda. Cuando abrimos la válvula, ahora las partículas se pueden mover ya no solamente dentro de este globo, sino también dentro del otro. En cualquier momento una partícula puede estar o en este globo o en este otro, o sea que aumenta el número de probabilidades de encontrar una partícula en uno u otro globo. En la medida entonces que aumentamos el grado de libertad que tiene para moverse una partícula, estamos aumentando el desorden del sistema. Ese aumento del desorden es el que acompaña los procesos que ocurren espontáneamente. En los cambios de estado también existe un aumento de entropía o de grado de desorden cuando pasamos del estado sólido al líquido y del líquido al gaseoso. Estos cambios de estado se producen espontáneamente cuando estamos a una temperatura mayor a la temperatura del cambio de fase, al cambio de estado de agregación. Entonces, si para el agua estamos a una temperatura mayor que 0 grados, el hielo va a pasar a agua líquida espontáneamente, y si estamos a más de 100 grados centígrados, el agua líquida va a pasar a agua gaseosa espontáneamente. Sin embargo, todas esas transformaciones, esos cambios de estado, consumen calor, tienen una entalpía positiva. Para pasar del sólido al líquido, el sistema consume calor; para pasar del líquido al gas, el sistema consume calor. Pero van acompañados de un aumento de desorden que hace que esas transformaciones sean posibles o produzcan espontáneamente. Cuando pasamos entonces del sólido al líquido, hay un aumento del desorden porque las partículas en el sólido que estaban ordenadas y ubicadas en posiciones fijas, ahora ya pasan al líquido a tener movilidad, las partículas unas con respecto a la otra, y cuando pasan al gas ya directamente están bien separadas y moviéndose de manera caótica en todo el volumen del ambiente en donde se encuentren. Entonces hay un aumento permanente de entropía cuando pasamos, o de desorden, cuando pasamos de un estado de agregación al otro, del sólido al líquido, del líquido al gas. Llegamos así a la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que en todo proceso que se produce espontáneamente, la entropía del universo aumenta. Los procesos espontáneos, que son los irreversibles, se producen entonces con un aumento de entropía del universo. La entropía del universo es la entropía total, o sea, la entropía del sistema más la entropía del entorno. Y esos cambios de entropía que acompañan al proceso espontáneo tendrán que ser positivos, mayor que 0. Tiene que haber un aumento del desorden del
universo cuando los procesos se producen espontáneamente. O sea que la entropía del universo aumenta siempre para todos los procesos que se estén desarrollando de manera espontánea. Si el sistema está aislado, entonces no tendrá ningún tipo de intercambio con el entorno y por lo tanto la variación de entropía del entorno va a ser igual a cero y la variación de entropía del sistema tendrá que ser mayor que cero para que se produzca el proceso espontáneamente. En el caso de los procesos reversibles, la entropía no cambia. Entonces la variación total de entropía, que va a ser igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del entorno, va a ser igual a cero. Si el sistema está aislado, por supuesto no intercambia nada con el entorno, así que la variación de entropía del entorno es cero, y la variación de entropía del sistema, si el proceso se lleva a cabo de manera reversible, es también igual a cero. Como les dije anteriormente, los cambios de estado son procesos reversibles. Por lo tanto, durante un cambio de estado, la variación de entropía del sistema va a ser igual a la variación de entropía del entorno cambiada de signo. Vimos cómo el agua sólida puede pasar a agua líquida y por el mismo camino retornar a la condición inicial, quitándole la misma cantidad de calor que se le había suministrado originalmente. Por lo tanto, para un proceso reversible, podemos calcular la variación de entropía a partir de la relación entre el calor y la temperatura a la cual se produce ese proceso. Para el caso, por ejemplo, de la entropía de vaporización, podemos calcularla a partir del cociente o de la relación entre el calor de vaporización y la temperatura de ebullición. Lo mismo para el cambio de entropía de fusión, que va a ser igual a la relación entre el calor de fusión y la temperatura de fusión del agua, por ejemplo. Si aplicamos estas relaciones para el cálculo de la entropía de fusión del hielo, vemos que a 0 grados centígrados y una atmósfera, el calor de fusión es igual a 6,01 kJ por mol. Si queremos calcular cuál es la entropía o el cambio de entropía que ocurre durante la fusión de un mol de hielo, podemos emplear esta relación y entonces hacemos 6,01 kJ por mol, que va a ser el calor de fusión de un mol, dividido 273 Kelvin, que es la temperatura a la cual se produce el cambio de estado, y así obtenemos que el aumento de entropía de un mol de agua sólida cuando se funde y pasa a agua líquida es de 22 Joule por mol por Kelvin. Así podemos calcular cambios de entropía para, en este caso, un proceso de cambio de estado de agregación a partir de magnitudes conocidas, como son el calor de fusión y la temperatura de fusión. Otro aspecto interesante de la entropía es que podemos conocer valores absolutos de entropía, y esto se debe a que existe una ley que se la conoce como la tercera ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía de una sustancia cristalina perfecta es cero a la temperatura del cero absoluto. Entonces, todos los valores de entropía para cualquier sustancia a cualquier temperatura mayor que cero van a ser positivos. Toda sustancia va a tener una entropía mayor que cero. Ninguna va a tener cero. Recordemos que la entalpía de formación estándar de los elementos en su forma más estable es cero. Bueno, la entropía de los elementos en su forma más estable a presión de una atmósfera y a temperatura de 25 grados centígrados no es cero, porque estamos a una temperatura mucho mayor que 0 Kelvin. Entonces va a tener una entropía positiva. Todas las sustancias tienen una entropía positiva. Y los valores son valores absolutos. No tenemos valores de delta de entropía. En la tabla 8 de la tabla de constantes físicas y termodinámicas, en la tercera columna tenemos las entropías estándar de las sustancias. Esto quiere decir a una atmósfera y 25 grados centígrados. Y ahí están tabulados todos los valores, y todos los valores van a ser valores
positivos de entropía. Y no dice delta S, sino que dice S, valores absolutos de entropía. Eso diferencia la entropía de la entalpía de formación, que siempre son deltas de entalpía, porque son valores relativos los de entalpía. Los de entropía no, son valores absolutos. Bien, entonces si tenemos cualquier sustancia, a medida que la vamos calentando, su entropía va aumentando. Cuando llegamos a la temperatura del cambio de estado, acá tenemos un gráfico, sería de entropía en función de temperatura. Cuando llegamos a la temperatura del cambio de estado se produce un salto de entropía porque pasamos de un sólido a un líquido. El sólido muy ordenado tiene baja entropía, pasamos a un líquido desordenado, aumenta la entropía porque aumenta el grado de desorden que tiene el líquido con respecto al sólido. Seguimos aumentando la temperatura, sigue aumentando la entropía porque estamos calentando un líquido y empieza a haber mayor movilidad de las partículas en el líquido hasta que llegamos a la temperatura de vaporización. Cuando llegamos a la temperatura de vaporización, entonces existe otro salto brusco de entropía porque ahora estamos pasando de un líquido al gas, en donde ahora las partículas se van a estar moviendo mucho más rápidos y van a estar mucho más alejadas una de las otras. El sistema va a estar más desordenado, va a haber un aumento de entropía brusco y después estaremos calentando un gas que seguirá aumentando su entropía a medida que la temperatura siga aumentando. La entropía del sistema también es una función de estado. Esto es importante porque solamente depende entonces del estado final y del estado inicial y no de cómo hayamos hecho para pasar de una condición a la otra. Y así esto nos permite calcular la entropía estándar para una reacción como la diferencia entre la suma de las entropías estándar de los productos de la reacción multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos la suma de las entropías estándar de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. Cuando la diferencia de entropía estándar de la reacción es mayor que cero, decimos que el estado final es más desordenado que el estado inicial. Si la variación o el cambio de entropía que acompaña la reacción es menor que cero, decimos que el estado final es más ordenado que el estado inicial. ¿Y cuándo esperamos que haya un estado final más desordenado? O sea, que haya un aumento de entropía al pasar de reactivos a productos. Cuando se formen líquidos o soluciones a partir de los sólidos, porque ya dijimos que los líquidos son más desordenados que los sólidos, por lo tanto, siempre que tengamos un reactivo sólido que se transforme en un líquido o que pase a solución, va a haber un mayor desorden en los productos que en los reactivos. Que se formen gases a partir de sólidos o de líquidos, porque el estado gaseoso es más desordenado que el líquido o que el estado sólido, y cuando el número de moléculas aumente durante la reacción, o sea que partamos de que sea toda una reacción en fase gaseosa y que el número de moléculas de los productos sea mayor que el número de moléculas en los reactivos. O sea que la reacción ocurra con un aumento en el número de moléculas. Eso aumenta el desorden que se genera dentro del recipiente. Entonces hay un aumento de entropía. Podemos ver para algunos valores de entropía estándar que se ven en la tablita de la derecha de la diapositiva, entropía estándar, o sea, una atmósfera y 25 grados centígrados, en donde podemos comparar los valores de entropía del agua líquida y del agua gaseosa, que aumenta de 69,9 a 188,7 Joule sobre Kelvin mol. Esto pone en evidencia cómo aumenta considerablemente la entropía de una sustancia cuando pasamos de líquido a gas. Lo mismo para el bromo, 152 a 245, lo mismo para el yodo, 116 a 260, cuando pasamos, este sería en el caso del yodo, de sólido a gaseoso. Entonces hay un aumento considerable cuando pasamos de un estado de agregación al otro.
Y también hay un aumento de entropía estándar cuando se hace más compleja la molécula. Aumentamos el número de enlaces que mantienen unidos los átomos dentro de la molécula. También hay un aumento de entropía de la sustancia, que aquí lo podemos ver para el caso del etano, que es 229 Joule sobre Kelvin mol, relativos a 186 para el metano, Joule sobre Kelvin mol. Analicemos el cambio de entropía de la reacción de descomposición del carbonato de calcio en óxido de calcio y dióxido de carbono. El carbonato de calcio es un sólido que se descompone o se puede descomponer en óxido de calcio sólido más dióxido de carbono gaseoso. O sea, al producirse esta reacción, partimos de un sólido, el reactivo es un sólido, que se transforma en otro sólido y un gas. Como estamos generando un gas a partir de un sólido, y el gas es más desordenado que el sólido, predictivamente podemos decir que estamos aumentando el desorden y por lo tanto esta reacción debiera producirse con un aumento de entropía. O sea que tiene que haber la reacción que nuestro sistema tiene que producirse con un aumento de entropía. Tiene que ser, la variación de entropía tiene que ser mayor que cero. Esa es nuestra predicción. Si hacemos el cálculo para el cambio de entropía estándar de la reacción, vamos a la tabla número 8, nos fijamos en la tercera columna, cuál es la entropía estándar del óxido de calcio, la entropía estándar del dióxido de carbono y la entropía del carbonato de calcio. Buscamos los valores, los restamos y vemos que el valor obtenido es 160,5 Joule sobre Kelvin. ¿Esto qué quiere decir? Que nos dio un valor positivo, que hay un aumento de entropía cuando se produce esta reacción, tal como lo habíamos predicho cualitativamente. Veamos para esta otra reacción que ocurre en fase gaseosa. Es una reacción de 3 moles de oxígeno que se convierten en 2 moles de ozono. Por lo tanto, acá tenemos que es una reacción que se produce con una disminución del número de moles. Dijimos que cuando hay una disminución en el número de partículas del sistema, hay una disminución del desorden y por lo tanto una disminución de entropía del sistema. Así que esperamos que esta reacción ocurra con una disminución de entropía o con un cambio de entropía negativo. Cuando hacemos el cálculo de entropía estándar de reacción, buscando los valores de la tabla y multiplicando por los coeficientes estequiométricos, en este caso sería la entropía estándar del ozono multiplicado por 2, que es esta, menos la entropía estándar del oxígeno multiplicado por 3. Haciendo esa cuenta, llegamos a que la variación de entropía que acompaña a la reacción de transformación de 3 moles de oxígeno en 2 moles de ozono es de menos 139,8 joules. Es negativo y coincide con la predicción que habíamos realizado. Dijimos que todo proceso espontáneo tiene que producirse con un aumento de la entropía del universo, no solo no de la entropía del sistema, sino de entropía del universo. Analicemos este proceso que se produce espontáneamente y que es la oxidación del clavo, que corresponde a la reacción entre el hierro sólido con el oxígeno del aire para dar el óxido férrico. O sea que acá estamos haciendo, entre los reactivos tenemos hierro sólido y 3 moles de oxígeno que se están transformando todo en 2 moles de óxido de hierro sólido. Estamos reduciendo el número de partículas y además estamos transformando moléculas de gas en sólido. Estamos incorporando estas moléculas de gas a un sólido. Por lo tanto, estamos disminuyendo el desorden, estamos disminuyendo la entropía de la reacción, que va a ser, el cambio de entropía va a ser negativo. Pero sin embargo el proceso es espontáneo. Si hacemos el cálculo de variación de entropía de la reacción, haciendo 2 por la entropía estándar
del óxido férrico, menos 3 por la entropía estándar del oxígeno, menos 4 por la entropía estándar del hierro, hacemos la cuenta y nos da efectivamente menos 543,8 joules sobre Kelvin. O sea que este proceso, que es espontáneo, está ocurriendo con una disminución de la entropía de la reacción. ¿Y entonces por qué se produce espontáneamente? Porque tendrá que haber un aumento de entropía del entorno que supere en valor a esta disminución de entropía del sistema. La entropía del entorno tendrá que ser positiva y su valor tendrá que ser mayor a estos 543,8 joules por Kelvin que corresponden a la disminución de entropía de la reacción. Esto es así como ahora lo vamos a ver en un momento con los cálculos correspondientes, porque la formación del óxido férrico a partir de la reacción de hierro y oxígeno es una reacción exotérmica. La reacción libera calor y ese calor liberado al entorno produce una agitación de las moléculas de aire que lo rodean y aumenta entonces la entropía del entorno. Ese aumento de entropía del entorno es mayor que la disminución de entropía del sistema y eso hace que el proceso se produzca espontáneamente. ¿Cómo hacemos entonces para calcular la variación de entropía del entorno en un proceso espontáneo? Dijimos que la variación de entropía del universo es igual a la variación de entropía del sistema más la del entorno, y en un proceso espontáneo esta suma tiene que ser mayor que cero. A cualquier proceso a temperatura constante podemos considerar que la variación de entropía del entorno es igual al calor intercambiado con el sistema a la temperatura en la que se produce ese intercambio. Entonces, de esta manera, aplicando esta ecuación, podemos calcular la variación de entropía del entorno. Para la reacción que nosotros estamos analizando, que es la oxidación del clavo, decimos, y supongamos que sea a temperatura ambiente, dijimos que el cambio de entropía estándar de la reacción es menos 543,8 joules sobre Kelvin. Si calculamos el cambio de entalpía estándar para esa reacción, que va a ser igual a 2 por el calor de formación estándar del óxido férrico, menos 3 por el calor de formación estándar del oxígeno, que va a ser 0, menos 4 por el calor de formación estándar del hierro, que es 0 porque son los elementos en su estado más estable. Entonces calculamos el calor de reacción multiplicado por 2 porque tenemos 2 moles, nos va a dar, esto lo sacamos de la tabla, 8, y nos va a dar menos 1644,4 kilojoules. Ese es el calor estándar de reacción. Para calcular entonces la variación de entropía del entorno aplicamos esta ecuación, que va a ser igual a menos el calor estándar de reacción sobre la temperatura. O sea, el calor es una reacción exotérmica, acá era el calor negativo, pero como acá tenemos que cambiarle el signo, va a ser positivo porque el entorno se va a estar calentando, va a estar recibiendo el calor liberado por la reacción, 1644,4 kilojoules, a la temperatura en la que está afectándose el proceso, que es a 298 Kelvin. Entonces, este cálculo nos permite conocer cuál va a ser el cambio de entropía estándar del entorno, y vemos que es 5518 joules sobre Kelvin, comparado con los 543,8 de disminución de entropía para la reacción. Por lo tanto, la variación de entropía del universo, que es igual a la suma de la variación de entropía del entorno más la variación de entropía del sistema, nos da igual a un valor positivo de 4.974,2 joules sobre Kelvin. Quiere decir que ha habido un aumento de entropía del universo porque aumentó mucho más la entropía del entorno que lo que disminuyó la entropía de la reacción, que era el sistema, y por lo tanto el proceso se ha producido espontáneamente. Porque lo importante para que el proceso sea espontáneo es que haya un aumento de la entropía del universo.
Veamos otro ejemplo para una reacción que no se produce espontáneamente, que es la reacción de descomposición de carbonato de calcio, que antes también la analizamos. Esta reacción se produce con un aumento de entropía de reacción. Habíamos hecho el cálculo de cambio de entropía estándar de reacción igual a la entropía del óxido de calcio más la del dióxido de carbono menos la del carbonato de calcio, y eso nos daba un aumento de entropía para la reacción de 160,5 joules sobre Kelvin. Si calculamos el calor de reacción estándar para esta reacción, que va a ser igual al calor de formación estándar del óxido de calcio más el calor de formación estándar del dióxido de carbono menos el calor de formación estándar de carbonato de calcio, todos estos datos los sacamos de la tabla, obtenemos un valor de calor de reacción que va a ser positivo e igual a 177,8 kilojoules. Este calor de reacción es positivo porque es una reacción, nos está diciendo que la reacción es endotérmica. Si calculamos entonces cuál será la variación de entropía del entorno, como es endotérmica le estará quitando energía al entorno, entonces tenemos que hacer el menos el cambio de entalpía del sistema a la temperatura a la que se efectuó el proceso. Supongamos que que estamos trabajando a temperatura ambiente, entonces menos el cambio de entalpía de la reacción, que es nuestro sistema, menos 177,8 kilojoules sobre la temperatura a la cual estamos efectuando la reacción o pretendemos efectuar la reacción, que es 298 Kelvin. Hacemos el cálculo y nos da que la variación de entropía del entorno es negativa e igual a menos 597 joules sobre Kelvin. Quiere decir que la disminución de entropía del entorno en este caso es mayor al aumento de entropía de la reacción. Cuando calculamos la variación de entropía del universo, vemos que es 160,5 menos 597, nos da menos 436,5 joules sobre Kelvin. Como la entropía del universo entonces es negativa porque hubo una disminución de la entropía total del universo, que es la suma de la entropía del sistema más la entropía del entorno, decimos que la reacción no es espontánea y que la reacción no se produce. De esta manera podremos predecir si una reacción será o no espontánea a partir del cálculo de los cambios de entropía y de entalpía de reacción estándar que acompañan a esa reacción. Calcularemos el cambio total de entropía, el cambio de entropía del universo, y serán espontáneas aquellas en las que el cálculo del cambio de entropía sea positivo, mientras que no se producirán aquellas que tengan un cambio de entropía del universo que sea menor que cero.